Buenos días compañeros, este día vamos a hablar sobre la investigación sobre generalidades de la familia ISO 27000 en torno a la seguridad de la información. Somos el grupo número 8 de Administración de Centros de Cómputo. Primero vamos a responder la pregunta: ¿qué es la seguridad de la información? La seguridad de la información engloba un conjunto de técnicas y medidas para controlar todos los datos que se manejan dentro de la institución y asegurar que no salgan de este sistema establecido por la empresa. Principalmente este tipo de sistemas se basan en nuevas tecnologías. Por lo tanto, la seguridad de la información resguardará los datos que están disponibles en dicho sistema y a los que solo tendrán acceso usuarios autorizados. Por lo tanto, tampoco se tendrá que hacer modificaciones en la información, a no ser que sea de mano de un usuario que tenga permisos correspondientes. La seguridad de la información debe corresponder a tres cualidades principales: debe ser crítico, debe ser valiosa y debe ser sensible. Crítico: es una pieza fundamental para que la empresa lleve a cabo sus operaciones sin asumir demasiados riesgos. Valiosa, ya que los datos que se manejan son esenciales para el devenir del negocio o de la empresa. Y sensible: al sistema solo podrán acceder personas que tengan la debida autorización. La seguridad de la información tiene como objetivo principal proteger los datos de la empresa, pero este concepto es en términos generales, puesto que los sistemas lo que van a hacer es asegurar solo tres partes o aspectos fundamentales, que sería la confiabilidad, la disponibilidad y la integridad. En estos términos son los activos de la información que otro compañero les va a hablar. Muchas gracias. Seguridad informática. La seguridad informática es también conocida como ciberseguridad y se define, según Álvaro Gómez, en la Enciclopedia de la Seguridad Informática, como cualquier medida que impida la ejecución de operaciones no autorizadas sobre un sistema o red informática. Lo podemos resumir como el proceso de proteger contra intrusos el uso de nuestros recursos informáticos con intenciones maliciosas. La finalidad es proteger a equipos y personas contra daños y amenazas hechas por terceros y minimizar el mantenimiento de nuestra infraestructura. Se conforma por medidas de seguridad como programas de software, de antivirus, firewalls, medidas que dependen del usuario, y no se limita, ya que puede ser particular a individuos con su propio sistema o a nivel empresarial. Tiene 4 principios. El primero es la integridad, que se refiere a la modificación de datos solo por usuarios autorizados. La confidencialidad, que es el acceso a usuarios autorizados. La disponibilidad, que es la accesibilidad en el sitio, momento y en la forma que se necesita por el usuario. Y la autenticación, que se refiere a la certeza de que la información que se maneja es la correcta. Tipos de seguridad informática. Se define ya sea dependiendo del momento en el tiempo en el que se produce el control, que puede clasificarse como preventivos y detectivos, o ya sea por su objeto de protección, que si nos enfocamos en los elementos de objeto de protección se clasifica en hardware, software y red, que vamos a pasar a ver. Seguridad de hardware. Este tipo de seguridad se relaciona con la protección de dispositivos que se usan para proteger sistemas. Los más utilizados son los sistemas de alimentación ininterrumpida, servidores proxy, firewall, modos de seguridad, y esta seguridad también se refiere a la protección de equipos físicos sobre cualquier daño físico. La seguridad de software es usada para salvaguardar los sistemas frente a ataques malintencionados de hackers y otros riesgos relacionados con las vulnerabilidades que puedan presentar los software. Y por último, la seguridad de red, que está principalmente relacionada con el diseño de actividades para proteger los datos que sean accesibles por medio de la red y que exista la posibilidad de que sean modificados, robados o mal usados. Las principales amenazas en esta área son los virus, troyanos, phishing, programas de espía, robo de datos y suplantación de identidad. ¿Cuál es la diferencia de seguridad de la información y seguridad informática? A pesar que van de la mano, se pueden explicar con las siguientes diferencias. La seguridad de la información sabemos que es el conjunto de medidas preventivas y reactivas que permiten almacenar y proteger la información. En ella va incluida todas aquellas medidas de política de uso y medidas que afectan al tratamiento de los datos almacenados, ya sean de una empresa, institución o un particular, por lo que la información puede ser almacenada, procesada o transmitida de diferentes maneras, ya sea en formato electrónico o de manera física. De modo que la seguridad de la información puede consistir tanto en proteger un archivador de documentos importantes como en proteger la base de datos de una organización. La seguridad de la información es la disciplina que se encarga de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Para conseguir el objetivo, se apoya de la seguridad informática, es decir, a pesar de ser disciplinas diferentes, la una no puede estar sin la otra, de forma que la seguridad de la información
es la encargada de regular y establecer las pautas a seguir para la protección de la información. Entonces, la seguridad informática es la que se encarga de proteger la integridad y la privacidad de la información almacenada en un sistema informático de cibercriminales. Su ámbito de actuación es toda la infraestructura de computación, es decir, sistemas de información interconectados como redes o dispositivos. Trata de proteger de ataques informáticos estas infraestructuras para así poder proteger la información. Pero hablamos en todo momento de un entorno digital. La seguridad informática se describe como la distinción táctica y operacional de la seguridad, mientras que la seguridad de la información es la línea estratégica de la seguridad. La seguridad de la información tiene un alcance mayor, protege la información de riesgos que pueden afectarla en sus diferentes formas y estados. ¿Por qué es necesaria la seguridad de la información? Es una agenda prioritaria, el riesgo a la información sensible y a la seguridad para los clientes de que sus datos estén protegidos. Es indispensable hoy en día que cualquier empresa que quiera seguir en el mercado global implemente esto. Además, la necesidad de garantizar la seguridad de la información. Es indispensable identificar amenazas, tales como robo de información, pérdidas económicas, vulnerabilidad ante la competencia. Es por estas amenazas y algunas más que es imprescindible la seguridad de la información para proteger los datos de la empresa mediante confidencialidad, garantizando que independientemente de donde se almacenen estos datos dentro de la empresa, no se divulgarán a otras entidades. La información necesaria tiene que estar disponible para que solamente usuarios autorizados accedan a ella, por lo que los datos no deben ser manipulados, sino que se debe de garantizar la integridad de la información que se maneja en la organización. ¿Qué es un sistema de gestión de seguridad de la información? En pocas palabras, es un conjunto de políticas que utiliza una empresa para poder así llevar una buena administración de la información que ésta posee. Y según los ISOs importantes, ¿qué es? Según la ISO 27000, es un conjunto de políticas, procedimientos y directrices junto a los recursos y actividades asociados que son administrados colectivamente por una organización en la búsqueda de proteger sus activos de información esenciales. Y según la ISO 27001, es un enfoque sistemático para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la seguridad de la información de una organización y lograr sus objetivos comerciales y o de servicio. Bien, pero ¿qué es un activo de la información? Ya que lo mencionan ambas definiciones. Es una información que le es de valor a la empresa y que por lo tanto tiene que proteger. En este caso, un activo de información se caracteriza por tres cosas: la confidencialidad, que no se puede acceder a esta información sin autorización; la integridad, que pueda preservar su precisión en la información y que no sufra ninguna modificación; y la disponibilidad, que es una característica pues que hace que esta información siempre esté disponible cada vez que se requiera o se quiera utilizar. Continuando con la siguiente pregunta, dice, ¿es responsabilidad de la unidad informática la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información en la empresa? Pues la implementación de los sistemas de gestión de la seguridad de la información es una decisión estratégica que se debe involucrar a toda la organización y que debe ser apoyada y dirigida desde la dirección. Su diseño dependerá de los objetivos y necesidades de la empresa, así como de su estructura. Estos elementos son los que van a definir el avance de la implementación del sistema, es decir, las áreas que van a verse involucradas en el cambio. En ocasiones no es necesario un sistema que implique a toda la organización. Puede ser que sea solo necesario en un departamento, en una sede en concreto o en un área del negocio. El tiempo de implementación del sistema de gestión de seguridad de la información varía en función del tamaño de la empresa. En el estado inicial de la seguridad para la información y los recursos destinados a ellos, pero podría estimar que su duración es entre 6 meses y un año para evitar que quede obsoleto nada más acabarlo. Antes de entrar en más detalles sobre cómo debe realizarse las implementaciones de los sistemas, hay algo muy importante que hay que tener siempre presente. Es la solución más sencilla de implementar y mantener, suele ser la más acertada.
Las empresas deben contar con una estructura organizacional, así como de recursos necesarios, entre otras cosas, para llevar a cabo la implementación de los sistemas. Muchas gracias. En la siguiente sección vamos a conocer sobre los conceptos básicos de la seguridad de la información. Activo es cualquier dato, dispositivo u otro componente del entorno que respalda actividades relacionadas con la información. Los activos generalmente incluyen hardware, software e información confidencial. Amenaza es un fenómeno, acción o evento negativo facilitado por una vulnerabilidad que podría afectar negativamente a un activo y como resultado causar un impacto no deseado en un sistema informático. Pueden ser intencionales o accidentales. Las intencionales incluyen piratería, fraude o robo de información. Las accidentales generalmente involucran errores de los empleados, fallas técnicas o un evento que causa daño físico. Incidente es un evento que puede indicar que los sistemas o datos de una organización se han visto comprometidos o que las medidas implementadas para protegerlos han fallado. También se puede catalogar como cualquier intento o acceso no autorizado, uso, divulgación, modificación o destrucción de información. Vulnerabilidad es una debilidad o fallo en un activo o grupo de activos que puede ser explotado para violar la seguridad de un sistema de información y que puede conducir a un evento inesperado e indeseable. Las vulnerabilidades no solo son fallas tecnológicas, pueden ser debilidades físicas o procesos mal escritos que podrían comprometer la información. Impacto es la magnitud del daño que se puede esperar como resultado de las consecuencias de la divulgación no autorizada, modificación, destrucción, pérdida de datos o la disponibilidad de un sistema de información. Y mide el efecto de un incidente. Se puede decir que cuando una amenaza utiliza una vulnerabilidad para infligir daño, tiene un impacto. Riesgo. En seguridad de la información es el potencial de un impacto significativo resultante de la explotación de un agujero de seguridad. Pueden ser de carácter financiero, funcional, reputacional, legal e incluso humano. Los factores que componen el riesgo son las amenazas y las vulnerabilidades. La probabilidad de que una amenaza utilice una vulnerabilidad para causar daño crea un riesgo. Gestión del riesgo. Es el proceso de identificar, analizar y responder a factores de riesgo a lo largo de la vida de un proyecto. Implica el control, estrategias y acciones de conservación, además mitigación y prevención ante incidentes. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de aplicación de conceptos. El primer ejemplo es de tipo ataque de negación de servicio distribuido. Es un intento malintencionado de interrumpir el tráfico normal de un servidor, servicio o red determinada. Su efectividad reside en el uso de sistemas informáticos vulnerables desde los que se origina el ataque. Entre los equipos afectados puede haber ordenadores y dispositivos OIT que han sido infectados con malware, lo que permite a un atacante controlarlos de forma remota. Estos dispositivos individuales se denominan bots y juntos forman una red de bots. Una vez establecida la red de objetivo, el atacante puede dirigir un ataque enviando instrucciones remotas mediante un centro de control. Cada bot envía solicitudes a la dirección IP de destino del servidor, sobrecargándolo y por consiguiente provocando un incidente donde el servidor no puede responder a las solicitudes de tráfico normal. El segundo ejemplo es de tipo man in the middle o ataque de intermediario, el cual es un tipo de ataque de espionaje en el que la amenaza es la interrupción de una conversación o transferencia de datos, donde los atacantes se insertan en medio de la transferencia mediante una red vulnerable y fingen ser participantes legítimos. Esto les permite interceptar datos de cualquiera de las partes y al mismo tiempo evitar ser detectados hasta que sea demasiado tarde. Puede provocar un impacto grande según la cantidad de información comprometida. El siguiente punto sería el plan de tratamiento. En sí, el plan de tratamiento se podría decir que es una de las partes más fundamentales dentro de la norma ISO 27000, porque pues la ISO en sí cubre todos los temas relacionados a seguridad. Entonces, el plan de tratamiento viene a cubrir esas partes o viene a hacer la acción que se debe hacer cuando se encuentran amenazas, riesgos, hablando de seguridad informática. Muchos libros y mucha documentación describe unas ciertas acciones para realizar ante una amenaza o un riesgo. Algunos lo catalogan en 7, otros en 6, otros en 5 pasos, pero todos terminan con las mismas acciones. Entonces, en este caso hemos tomado en 6 pasos, que nos ha parecido la mejor forma de agruparlos, y serían los siguientes. Sería la metodología de investigación, la implementación de la evaluación del riesgo, implementar el tratamiento del riesgo, el reporte de evaluación en el CGSI, la declaración de aplicabilidad y el plan para el tratamiento de riesgos. Entonces estaremos desglosando cada uno de estos para saber cuál es el proceso. Entonces, el primer paso sería elegir la metodología de evaluación de riesgo. Este en sí es el primer punto, porque hacemos énfasis en cuál es la tecnología, cuál es la forma en la que se va a manejar todo. Podría ser un punto demasiado simple como para darle tanta importancia, pero por lo general las empresas tienen muchos problemas con este caso, ya que si no se define o si no se hace un orden para que toda la compañía use la misma metodología, se crea un caos, ya que cada departamento, cada zona desea. Muy bien, y el siguiente es la implantación de la evaluación del riesgo.
En esta parte lo que se busca es localizar y enlistar todos los problemas, las amenazas, las combinaciones de estas amenazas que puedan ocurrir. Se debe ver cuál puede ser el impacto que puede conseguir cada una de estas. Eh, y claro, llevar un registro de todo esto. ¿No? Por lo general las empresas solo conocen un 30% de las posibles amenazas. Cuando se termina de hacer este proceso se puede notar una mayor diferencia de lo que se conoce en un... Muy bien, el siguiente paso después de haber elegido metodología e implementarla sería el hacer el reporte de evaluación del riesgo en el SGDSI, que puede terminar siendo muy pero muy tediosa, ya que en este momento tendremos que hacer documentación sobre todo lo que se ha ido haciendo, lo que se ha ido registrando. Esto más que todo también con auditorías, y por ejemplo usted puede ser que desee uno o dos. Bueno, el siguiente paso es la declaración de aplicabilidad, que más que un paso es un documento. Este documento muestra el perfil de seguridad de su empresa basado en el resultado del tratamiento de riesgo. Necesita realizar un listado de todos los controles que ha implementado, por qué los implementó y cómo los hizo. Este documento también. Bien, por último, esta parte del plan para tratamiento de riesgos. Esta etapa ya es mover todo lo documentado, todo lo escrito a la parte práctica. Es un momento en el que todo debe de empezar a funcionar como se ha escrito y como se esperaría que funcionara. Es importante de que todos tomen sus roles necesarios, que se decida quién va a hacer qué cosa y que se respete de esa forma, que se respeten los roles, actividades, momentos y todo lo que va a conllevar el seguir lo que se ha decidido. Como penúltimo punto de esta presentación hablaremos sobre la familia ISO 27000. Esta es una serie de normas que son de vital importancia en aquellas organizaciones que manipulan información confidencial, la cual puede poner en peligro la continuidad de la propia organización o de cualquier cliente que esté vinculado a ella. Esta familia de ISO es un conjunto de estándares internacionales sobre la seguridad de la información y en sí llega a abarcar buenas prácticas para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora de sistemas de gestión de la seguridad de la información. Asimismo, los pilares principales de esta familia son la norma ISO 27001 y la norma ISO 27002. Este tipo de familia se puede implementar a cualquier tipo de organización sin tener en cuenta el tipo, actividad o tamaño de la misma. Los campos que abarca la familia de la ISO 27000 son los siguientes: la tecnología de la información, técnicas de seguridad, sistemas de gestión de la seguridad de la información y descripción general y vocabulario del punto anterior. El objetivo de esa familia es llevar a cabo la implementación de un sistema de gestión de la seguridad de la información. Como último punto tendremos la norma ISO 27002. Este contiene un inventario de prácticas donde se describe detalladamente los puntos claves de la ISO 27001. Estos dos estándares juntos contemplan tanto la ciberseguridad como también la protección de la información en todos los ámbitos posibles, llegando a ser la ISO 27002 una guía de buenas prácticas que delinean los objetivos recomendables en la seguridad de la información. Esta ISO, como se mencionó anteriormente, recomienda controles de seguridad de la información que abordan los objetivos de control de la seguridad de la información derivada de los riesgos para la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Se encuentra organizada en base a 14 dominios, 35 objetivos de control y 144 controles, pero para mayor comprensión se presentan en 16 secciones diferentes. Estas estructuras están lógicamente relacionadas y agrupadas en grupos de control que tienen algún tipo de relación. Como se mencionó, los controles de la ISO 27002 se encuentran en el anexo de dicha ISO, y aquí se presenta una imagen de los 16 controles que tenemos en esta ISO, que abarcan desde las políticas de seguridad, que es más que todo desde el establecimiento por parte de la pirámide superior de organización de una empresa, hasta llegar a los extractos más bajos, el operativo. Tenemos también la Organización para la Seguridad, que es un marco de gestión que respalda las operaciones de seguridad de la información, tanto dentro como fuera del sitio. El control de activos, que es identificar nuestros activos y determinar el nivel necesario de protección que se necesitan. La seguridad en el personal es hacer conciencia a los empleados de el papel que juegan en la protección de los datos, tanto antes como después del empleo. La seguridad la seguridad física y del entorno, que es más que todo evitar que los empleados no autorizados entren a áreas restringidas o que puedan llegar a ocasionar algún tipo de daño. También tenemos el control de acceso, que también llega a relacionarse, pero este más que todo es el acceso a la información y a las instalaciones de procesamiento de información, que deben limitarse para evitar el acceso no autorizado. Ya no es un área física en sí, sino que es acceso a la información. También tenemos la gestión de incidencias, de seguridad de la información, que debe manejarse de manera consistente y efectiva. Y por último tenemos también la gestión de seguridad de continuidad del negocio, que son datos necesarios para reintegrarse en las prácticas de gestión de la continuidad del negocio de la organización, y el cumplimiento, que son obligaciones legales, estatutarias, reglamentarias y contractuales
y de acuerdo con las políticas y procedimientos de la organización. Esto es todo por mi parte, muchas gracias.